Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer al Colegio de Abogados de La Plata por esta organización de la 19ª Conferencia Nacional de Abogados. Esto se ha hecho con la colaboración del Instituto de Estudios Legislativos de la FACA y quiero hacer en alguna medida, para los que no tienen idea de lo que es el IDEL, que sepan un poco la historia de la nueva etapa del IDEL. El IDEL funcionó en FACA hace muchos años y en el 2005, en la gestión del doctor Andriucci, se cambió los estatutos y se puso en funcionamiento una nueva etapa académica, atento a que consideramos desde la mesa de FACA en ese momento que era necesario que la mesa política tuviera un respaldo académico. A raíz de eso se consolidó un grupo de gente muy importante, dos de ellos los tenemos aquí, que desde el año 2005 vienen colaborando con la Federación, en forma totalmente ad honorem, y ya llevan, esta es la 5ª conferencia nacional en la cual participan, y indudablemente esto habla a las claras de la lealtad, digamos, el compromiso de la gente del IDEL con los temas de la abogacía. Indudablemente, cada conferencia tiene, en general, el objetivo de abordar la problemática de cada momento dentro de la abogacía. Es indudable de que en cada momento hay problemáticas diferentes, pero siempre se ha logrado que a través de la discusión en las comisiones haya disensos y haya consensos. Hasta ahora, en las anteriores, hubo siempre un consenso y unas conclusiones finales que han enriquecido a la abogacía y a la colegiación y a los dirigentes de la colegiación. Por el otro lado, tengo que mencionar que el doctor Ricardo Cordaglia no nos acompaña por razones familiares, se le casó un hijo en el día de la fecha, así que va mis formales disculpas de parte de él. Los dejo entonces en manos con la doctora Geli, quien va a comenzar, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todas y a todos. Es un placer enorme estar aquí y agradezco a la FACA, al IDEL, por supuesto, al Colegio de Abogados de La Plata por esta invitación, bueno, y al doctor Vázquez Ocampo, que siempre, aun cuando hablamos por teléfono, me hace perfilar el tema hacia dónde va, porque claro, el título es bastante general. Derechos humanos y acceso a la justicia. En primer lugar, querría hacer una delimitación de estos conceptos. Derechos humanos que se reconocen a la persona humana, más allá de su calidad de habitante, de ciudadano, de contribuyente, de usuario, de consumidor, de inmigrante eventualmente, a toda persona por el hecho de serlo. Este es el concepto de derechos humanos, derechos anteriores a cualquier organización, que son por ello universales y atemporales. Esta es la característica que tienen. Y el acceso a la justicia parece ser un derecho de toda persona humana. ¿Pero qué es el acceso a la justicia? Yo, delimitando los términos otra vez, diría que podemos darle dos sentidos. En primer lugar, esto de obtener de cada quien, o para cada quien, lo suyo, es decir, una adjudicación y distribución de derechos. Aquí podríamos mirar tres modos de justicia, de adjudicación y distribución de derechos que todos conocemos. La conmutativa, la distributiva, en orden a los impuestos que pagamos y los tributos y tasas que pagamos todos, y la justicia social. En este punto diría
hablando de esta distribución y adjudicación de justicia, que podemos ilustrar lo que significa con una sentencia que tiene más de 40 años y que nos muestra cómo la justicia depende de los deberes. El fallo es de tomo 836 y, como les digo, tiene más de 40 años. Se trataba del caso de un profesor de la Universidad de Buenos Aires que también era profesor de la Universidad de La Plata. Y él planteó la inconstitucionalidad del deber que se le imponía de pagar, de contribuir a 2 obras sociales porque era miembro de 2 instituciones. Él alegaba que solo iba a utilizar una, la de la Universidad de Buenos Aires, y que por lo tanto allí había una superposición de aportes prohibida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La Corte, a mi modo de ver, hizo una distinción entre superposición de aportes y multiplicidad de aportes. El primero sí, evidentemente está prohibido. El segundo no, porque depende de 2 actividades diferentes en las que estaba implicado el demandante. La Corte sostuvo, y leo, porque me parece que tiene su jugo, que la materia de la seguridad social rebasa el cuadro de la justicia conmutativa, que regula prestaciones individuales sobre la base de una igualdad estricta, para insertarse en el de la justicia social, cuya exigencia fundamental consiste en la obligación de quienes forman parte de una determinada comunidad, hoy en términos modernos diríamos un colectivo social, de contribuir al mantenimiento y estabilidad del bien común propio de ella. Me parece interesante esta fundamentación, este criterio, que creo que es importante mantenerlo también hoy, por supuesto, más allá de la posibilidad de que mediante una ley o una ley convenio se establezcan compensaciones mutuas para no recargar excesivamente las cargas en un determinado individuo, pero que de algún modo esa ley o esa ley convenio asegure que todos aporten para el sostenimiento de todos, precisamente el criterio de la justicia social. Leyendo este fallo, a mí me interpela también a propósito de lo que dijo un exministro de la Corte cuando defendió su pliego, presentado la nominación por el Poder Ejecutivo, a propósito de una objeción que se le hacía porque no había pagado estas cargas sociales siendo o ejerciendo la profesión de abogado. Él dijo que en realidad se perjudicaba a sí mismo, que estaba poniendo en peligro eventualmente un derecho individual. Bueno, olvidó, me parece, a lo mejor de buena fe, no lo discuto, la dimensión de los deberes, que son, creo yo, de lo que depende el disfrute de la justicia en este sentido de justicia distributiva y justicia social. Por otro lado, la dimensión de los deberes de las personas están insertas en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional desde 1994. En primer lugar, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, firmada en Bogotá, Colombia, en 1948, que fue primera, debemos decirlo. Nuestra región fue pionera antes que el orden internacional, porque esta convención es por unos meses anterior a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que dice en su preámbulo, y también lo voy a citar, porque tiene un valor más importante que mis propias palabras, que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre.
y esto que voy a leer ahora me parece el punto central. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Esto es un tratado con jerarquía constitucional en nuestro país. Para no seguir con todos, menciono también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también con jerarquía constitucional, que dice en su proemio: el individuo, por tener deberes, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y observancia de los derechos reconocidos en este pacto. Otra vez, lo sabemos todos como abogados que somos, el derecho es una relación de alteridad, unos y otros, unas y otras u otros. Y solo se realizan los derechos cuando nos comprometemos jurídica y éticamente en el cumplimiento de los deberes. El otro sentido, el otro significado de acceso a la justicia y derechos humanos remite a este reclamo de respuesta de la organización estatal para que cada quien pueda también obtener una respuesta del Estado, jurisdiccional del Estado, a sus reclamos. Y en este sentido diría que el acceso a la justicia es una cuestión sistémica. Lo sabemos por experiencia en nuestro quehacer cotidiano. No se trata solo de modificar leyes, de modificar códigos de procedimiento, de crear nuevos tribunales, que siempre son necesarios. No es solo eso. Implica algo más, porque precisamente tenemos los problemas que tenemos, porque hay otros elementos sistémicos que se deben de considerar. En primer lugar, las instituciones de la República Democrática, la división de poderes, las elecciones periódicas y competitivas, la periodicidad de los cargos electorales. Diría que en esto hemos logrado, desde 1983, la transición democrática. ¿Por qué lo logramos? Con todas las dificultades que hemos tenido, estamos prestos a votar con algunas convulsiones, pero lo vamos a decidir nosotros. Cada uno de nosotros decidirá qué quiere o cómo quiere que surjan sus autoridades, a quiénes seleccionará. Esto lo tenemos. La República Democrática también implica libertad de expresión, derecho de acceso a la información pública. Se ha dictado una ley en este sentido, una ley de muchísimo progreso. Luego de varias sentencias, el doctor presentó un caso ante la Corte Suprema de Justicia, que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de el derecho, que es un derecho de cada uno, diríamos que no se requiere acreditar ningún daño particular, es una verdadera acción popular. Bueno, se sancionó la ley, la tenemos. Pero aún así, todavía vemos algunas dificultades institucionales en nuestro sistema de la República Democrática y Federal. Diríamos algunas tensiones fuertes, algunos logros que todavía son una esperanza a construir. Y entonces, considerando al Poder Judicial, que está inserto en el sistema institucional, diría que es un subsistema del sistema institucional. Es lógico, es uno de los 4 poderes del Estado en el orden nacional, porque, a mi modo de ver, el Ministerio Público es hoy también un nuevo poder del Estado. Pero además es un sistema social, un subsistema social, porque los magistrados surgen de la sociedad, resuelven los conflictos sociales y además
y esto me parece que es importante señalarlo, aunque lo percibimos todos nosotros, este poder se refleja para bien o para mal, bien o mal, las dos alternativas, en los medios de comunicación social. Y esto es una problemática concreta, porque en ocasiones los medios de comunicación pueden naturalizar corruptelas o defectos del sistema, como si eso pudiera considerarse una variable más de la lucha política, la lucha agonal por obtener o conservar el poder. Tenemos que ayudar a alfabetizar en los medios de comunicación, los colegios de abogados y los abogados, cada uno de nosotros. Si es que hablamos ante los medios de comunicación, tenemos un deber de no ceder a la tentación de tergiversar las cuestiones, porque nos va en ello también la credibilidad que nuestros conciudadanos tengan en la justicia. No digo que debe de ocultarse la verdad, pero a lo menos señalar cómo debieran ser las cosas también en el Poder Judicial. Por eso, porque es un subsistema del sistema institucional, se predica que el Poder Judicial debe de tener independencia interna y externa. Interna lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como es un poder complejo de varias instancias, cada juez es independiente también de los otros órganos de poder, aunque los puedan controlar en las sentencias y resoluciones que dicten. Y externa, solemos decir frente al poder político, pero no solo. Frente al poder político, frente a los poderes sociales, frente a los poderes económicos. Y yo diría, cada vez lo estoy pensando más en esto, lo planteo aquí, lo tomarán o lo dejarán, también frente a minorías intensas que pueden estar, diríamos, sostenidas, ayudadas por los medios de comunicación social o por manifestaciones periódicas. El Poder Judicial debe de mirar la Constitución, los tratados, las leyes y también independizarse a lo mejor de algún arrebato asambleario que, como tenemos tanta influencia de la Revolución Francesa y de nuestros años jóvenes, a veces nos arrastran en decisiones que no son oportunas y mucho menos justas. Además de esta independencia externa e interna, por cierto, se debe de tener el Poder Judicial imparcialidad subjetiva y objetiva. No solamente la subjetiva, que se remedia con los institutos procesales de la excusación y la recusación, sino también la objetiva. Cuando un magistrado intervino, no debe volver a intervenir porque puede estar contaminado, sin que lo quiera, su objetividad para decidir. Bueno, uno puede pensar, ¿esto que es un deber ser lo tenemos? Algunas carencias me parece que se hacen evidentes, y para esto cito la declaración de la FACA reciente, no tiene ni un mes, de Villa Mercedes, provincia de San Luis, en el que se recogió una inquietud a propósito de algunas situaciones que también se han reflejado en los medios de comunicación social. El título dirige esta revista nuestro presidente, el doctor Cornaglia, es fuerte: rotundo fracaso de la justicia. Hacen una mención a lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al iniciar el año judicial, a propósito de esa pérdida de legitimidad.
pérdida de legitimidad por pérdida de la confianza de los ciudadanos en su poder judicial. La honestidad exige distinguir. Se trata de algunos fueros y dentro de algunos fueros de algunos tribunales. No todos merecen este reproche. Pero a lo menos la sociedad generaliza a propósito de estas cuestiones. La mera sospecha, sea real o no, de que los servicios de inteligencia eventualmente puedan presionar a los jueces, y lo que es peor, porque esto, en fin, podría ser una cosa a resolver en un ámbito determinado. Peor, que los jueces por temor o venalidad se sientan presionados y actúen en consecuencia sería una catástrofe. No digo que haya ocurrido en toda su envergadura, digo que la FACA nos llama la atención, y ahora vuelvo a lo que dije al comienzo, porque hay un estado de opinión pública y de opinión publicada. No sé cuánto de uno o de otro, porque son diferentes. Una cosa es lo que pensamos, seríamos los habitantes del país, los abogados, los colegiados, que podemos tener nuestras sospechas, y otra es la opinión publicada, que es la que emerge de los medios de comunicación, y acerca de los cuales digo, tenemos un deber de alfabetización para aclarar y decir si esto ocurre, está mal, esto debe tener una resolución judicial, y si no ocurre, separar las aguas. Yo creo que aunque el título es impactante, por lo menos a mí me impactó, que tiene esta declaración, conviene leerla para reflexionar sobre ella y para tener presente que al fin de cuentas la justicia como esta institución puesta al servicio de los reclamos de cada uno de nosotros es una cuestión de todos. No solo de las instituciones generales, del Poder Judicial, sino también de la sociedad en su conjunto, dentro de los cuales nosotros, como operadores del derecho, así nos llaman los códigos procesales, tenemos algo que decir y sobre todo algo que hacer. ¿Qué se requiere de una perspectiva sistémica para poner remedio a estas cuestiones? Yo diría que tenemos que partir de lo que ha acrecentado el problema. Dije al principio que creo convencida de que hemos logrado como país, la República Argentina, nuestro país, ha logrado la transición democrática. Y ha logrado varias cosas más. Pero me parece que todavía tenemos un problema de haber construido la transición judicial. Y en este sentido tenemos que tomar, me parece, en consideración dos cuestiones. Primero, el crecimiento de las atribuciones que el estado de bienestar, bueno, en cuestión en todo el mundo, porque lo leemos, este fin de semana habrá elecciones en España, allí lo están discutiendo también, el estado de bienestar que se encuentra con la imposibilidad de seguir garantizando. Estoy hablando de países desarrollados y con gran crecimiento económico y que han sorteado crisis. Bueno, estos países también se enfrentan al mantenimiento del estado de bienestar. En nuestros países el estado de bienestar genera reclamaciones permanentes al Poder Judicial. Y aparece allí estos controles que pasan a serlo porque se diluye la división del poder. Los dos controles típicos, el de constitucionalidad y el de convencionalidad. Ello sin sustituir a los poderes políticos en el ejercicio legítimo del gobierno y de la legislatura. A lo mejor mañana, cuando cierre esta conferencia, el doctor Rosati algo dice acerca de esto, porque él está pensando, y lo vemos en sus votos, acerca de esta cuestión. Yo diría que aquí tenemos también una tensión porque puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, que el Poder Legislativo sea remiso en
resolver los problemas que luego, o que no puede resolver en toda su integralidad los problemas que se suscitan, a lo mejor porque le cuestan a las legislaturas acordar políticas generales, y entonces el reclamo recae sobre el Poder Judicial. El desarrollo de los derechos humanos y la responsabilidad universal que tienen los Estados ante esto genera entonces una enorme tensión hacia adentro del Poder Judicial. Fíjense cuántas reclamaciones y además estos problemas institucionales sobre el mantenimiento, ¿no?, de la independencia y de la imparcialidad. ¿Qué remedios sistémicos? Diría, garantías del Poder Judicial y exigencias operativas sobre la magistratura. Revisión entonces de los mecanismos de selección y remoción de los magistrados judiciales. En el orden nacional urge dictar una nueva ley del Consejo de la Magistratura que tiene 2 declaraciones de inconstitucionalidades de las leyes que reformaron el sistema. Una es de la Corte, la otra de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, pero de todas maneras aquí hay una interpelación. Es un momento de examinar, me parece, quizá será después de las elecciones, porque ahora, bueno, no lo podemos evitar. La contienda más que arquitectónica es agonal por obtener o conservar el poder. Pero ahí pondría el foco. Y sobre todo pondría el foco en los sistemas de revisión, recordando lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Aspís Barbera contra Venezuela. La sentencia es del 2008. También voy a leer este criterio. La libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias. Está dicho para Venezuela, creo que lo podemos también repensar nosotros. El juicio político no debe de ser, ni tampoco las remociones de los fiscales, los he considerado poder del Estado, como un mecanismo de control de lo que hacen. En esto hay que tener un equilibrio estricto entre preservar el buen funcionamiento de las magistraturas judiciales y del Ministerio Público y la no interferencia de esas actividades. En los procesos de selección, hacer hincapié en la idoneidad técnica y gerencial, el respeto que los candidatos tengan por las garantías constitucionales y convencionales y sobre todo, hablo por el orden nacional, que es el que más conozco, que es el que conozco en realidad, la apertura a la abogacía. Ustedes saben cuánto le cuesta a los abogados, yo no sé si alguno ha llegado, obtener algún buen resultado en los exámenes de selección. Quizá ayude a crear una escuela judicial, si hay una reforma del Consejo de la Magistratura se podría examinar, una escuela judicial diferente a la que hay ahora en el orden nacional, para que la formación esté abierta también a la abogacía de nuestro país. Por fin, como dije que esto era sistémico, un acento en el debido proceso judicial y administrativo. El acceso a la justicia requiere debido proceso. Conocemos el debido proceso judicial, pero también el administrativo. Tenemos 2 fallos que a mí me parece que son paradigmáticos. Voy terminando, no se asusten. Son los casos Loziser de 2012, derecho a ser oído en un plazo razonable. Se le había aplicado una sanción por el Banco Central y había habido un problema en la consideración de la prueba y el proceso había tenido una duración inusitable. Nosotros nos regocijamos con el fallo de la Corte, pero el fallo de la Corte viene para poner en espejo lo que estuvo horriblemente hecho. Es decir,
que no hubiera una decisión concreta acerca de si esa persona debía pagar la multa de que se trataba al Banco Central o no. Gutiérrez Colantuono, examinando esta cuestión en un libro muy importante que él tiene, Pablo Gutiérrez Colantuono, dice que debemos ir, para los administrativistas es un mensaje muy específico, de la tutela judicial efectiva, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la tutela administrativa efectiva. Conocerán los administrativistas que estén aquí los padecimientos que a veces se tienen cuando la litigación es ante la organización administrativa. El otro fallo, muy brevemente lo digo, es Astorga Brach, de 2004. Aquí se declara la inconstitucionalidad de una resolución del ex-Confer que exigía para una persona que se quería presentar a una licitación para una licencia de radiodifusión que renunciara a todos los reclamos administrativos y judiciales que tuviera pendiente contra el Confer. La Corte hizo lugar a este reclamo con dos fundamentos que me parecen esenciales. Uno, que ese pedido de renuncia era general, no para el caso concreto. Y que además, en segundo lugar, estaba implicado no solo un derecho del demandante que quería participar en la licitación, su derecho de defensa, sino también el interés público en que no se cerrara la competencia para llegar eventualmente a obtener la licencia a alguna persona que tuviera condiciones para lograrlo. Rechaza la Corte aquí aplicar el caso Medefin. A mí me parece que con justeza. En el caso Medefin, para conseguir una regularización impositiva, se le exigía al quien hacía este reclamo que renunciara a las reclamaciones, las impugnaciones de las liquidaciones que se le habían hecho en materia tributaria. Y aquí la Corte dice, el caso es diferente porque allí de lo que se trataba era de una autoimpugnación, porque el que había reclamado no quería pagar lo que se le solicitaba. Y al pedir o al atenerse a ese sistema de regularización estaba diciendo estoy en una situación de irregularidad. Vean cómo puede ser ambivalente esto del debido proceso adjetivo. Por fin, y para terminar, en este análisis sistémico diría que para el acceso a la justicia sí se deben crear tribunales, otorgarles las respectivas competencias y sobre todo otorgarle los medios instrumentales y materiales. Reitero, instrumentales y materiales, no solamente procedimentales, penales o civiles, para que efectivamente la administración de justicia sea eficaz y eficiente. Lo extiendo al Ministerio Público, que como les decía por el artículo 120 de nuestra Constitución, es un nuevo poder del Estado. Y finalmente la formación de la abogacía. Aquí los colegios de abogados creo que tenemos mucho para decir. A las universidades, una reclamación de formación adecuada. A los colegas, en un control estricto de sus conductas y también de sus conductas mediáticas. Tenemos que contribuir a una imagen, utilizaría esta palabra, de seriedad en nuestras reclamaciones y nuestras impugnaciones, en nuestras defensas. Podemos ser muy fuertes, duros a veces, en la defensa de los intereses que se nos
que se nos confiaron sin perder nunca esto. Couture lo decía, ¿no? Que era un requerimiento de todos los abogados. Diría, para concluir, y es esto una exigencia en la que me incluyo en primer lugar, que necesitamos ejemplaridad en todos los sentidos y en todas las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, seguidamente el doctor Gil Lavedra, quien vicepresidente del IDEL, histórico del año 2005. La doctora Gelia presidió el IDEL desde 2005 al 2011, después lo presidió el doctor Rosati y ahora lo preside el doctor Cornaglia. Entonces, indudablemente el doctor Gil Lavedra lo conocemos todos, el prestigioso constitucionalista, y vamos a disfrutar en todo caso de lo que nos pueda decir. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer mucho la invitación a poder participar de esta Conferencia Nacional de la Abogacía, a la FACA, al IDEL y sobre todo a la generosidad del Colegio de La Plata que hoy nos está albergando a todos, ¿no? Y además, por supuesto, el honor que significa poder compartir la mesa junto con María Angélica. El tema que ha convocado a este Congreso Nacional es el de acceso a la justicia. Y me parece que el tema tiene una enorme relevancia hoy en día para los abogados, sin duda, para la vigencia de los derechos y también para los regímenes democráticos. Incluso es un concepto que ha ido mudando en el tiempo, pasando de una concepción más bien formal, ahora apuntando hacia finalidades mucho más materiales. Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que significa para mí el acceso a la justicia, pasar una ligera revista a algunos estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el punto, algunos precedentes también de nuestra propia Corte y, por fin, algunas iniciativas gubernamentales que están tratando de materializar este derecho. En cualquier democracia constitucional, los derechos que consagran las cartas constitucionales, si estos no son observados, si son desconocidos, si son violados, estos derechos que nacen obviamente de la dignidad del hombre, bueno, ¿dónde encuentran remedio? ¿Dónde puede remediarse estas violaciones? No hay otro modo que hacerlo que en la arena de la justicia. En consecuencia, el derecho de poder acceder a la justicia es un derecho instrumental, un medio para poder disfrutar y gozar de los otros derechos. Si no tenemos el canal para poder llegar a este ámbito que pueda asegurar en última instancia la vigencia de nuestros derechos, estos terminan nada más que en la letra de las constituciones que los consagran, pero no pueden ser tomados como derechos en serio. Hasta la reforma de 1994, dentro de nuestro ordenamiento positivo, el acceso a la justicia, la Corte generalmente la desprendía o del preámbulo, cuando dice afianzar la justicia, del artículo 18, que es un artículo tan potente respecto de la posibilidad de defensa en juicio, sino como una garantía de las inominadas. Por supuesto, luego de la reforma constitucional y con la incorporación de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, esto tiene una especificación normativa más clara. El artículo 8, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice de la necesidad de contar con un recurso efectivo contra violaciones a los derechos fundamentales.
y más claramente la Convención Americana de los Derechos Humanos en dos disposiciones, el artículo 8.1, que como ustedes saben es el derecho a ser oído ante un juez independiente e imparcial con todas las garantías para la determinación tanto de cuestiones penales o obligaciones laborales, civiles, comerciales o cualquier otro carácter, y el artículo 25, que establece la necesidad de un recurso sencillo y rápido o un recurso efectivo de otra naturaleza ante jueces o tribunales contra actos que violen los derechos consagrados en esa convención. Por cierto, el derecho de poder acceder a un tribunal de justicia cuando se trata de un derecho violado tiende a posibilitar la efectividad de este derecho. Por eso se dice que incluso en una noción procedimental de la democracia, que le entienda que la democracia es solo la posibilidad de la renovación de autoridades a través del voto, esto requiere la vigencia de ciertos derechos que lo posibilitan. El derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho de reunión, etc. Si estos derechos no tienen vigencia y esto solamente se consigue a través de la justicia, bueno, obviamente pierde sentido esta distinción de la democracia. En consecuencia, ¿qué comprende este derecho instrumento que es el acceso a la justicia? Bueno, a mi juicio, dos grandes campos. Por un lado, todos los estados tienen la obligación de organizar un aparato judicial encargado de resolver de modo eficiente y eficaz las cuestiones que se le lleven. La organización de este aparato, obviamente, comprende todas las garantías del debido proceso. El juez independiente e imparcial que mencionaba María Angélica, la garantía de defensa, el plazo razonable, el derecho al recurso, etcétera. Todas las garantías que hacen al debido proceso tienen que ser contempladas cuando se organiza este aparato judicial, que tiene que ser eficiente. Esto es un tema de ingeniería estatal, cómo el Estado organiza esto. No solamente para que resuelva, sino para que lo resuelva bien. En ese sentido, Candado Trindade, el juez de la Corte Interamericana, en un caso López Álvarez contra Honduras, decía que la mejor manera de definir el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho al derecho a que se resuelva un asunto de manera justa. Ahora bien, uno puede tener un aparato judicial perfectamente organizado, eficiente, eficaz, cumpliendo todas las garantías, etc. Pero de todas maneras, esto no asegura de que el ciudadano, de que el hombre común pueda llegar libremente hacia él. En consecuencia, la otra obligación del Estado, aparte de organizar el aparato, es limpiar los canales que puedan obstaculizar, remover los obstáculos que puedan obstaculizar la llegada a la justicia. Y esto tiene que ver con cuestiones de otra índole. Esto tiene que ver que hay veces que no se puede llegar por cuestiones económicas, es el tema de los costos del proceso. No se puede llegar a lo mejor por falta de una asistencia letrada adecuada. Esto tiene que ver con la necesidad de una asistencia jurídica. O no se puede llegar por algunas otras cuestiones estructurales. Y esto se vincula claramente que hay segmentos de la población que en una situación estructural de vulnerabilidad, bueno, no pueden acceder al sistema, aunque éste esté diseñado de la mejor manera. Esto se vincula a una concepción de los derechos, porque los derechos generalmente, como figuran en nuestras cartas, han sido establecidos de una manera que tiene en cuenta su violación individual y no tiene en cuenta muchas de estas cuestiones materiales o de facto. La noción tradicional que nosotros tenemos del principio de igualdad, nosotros decimos, bueno, el principio es igualdad de tratamiento en iguales circunstancias. Y estas iguales circunstancias no tienen que ser objeto de discriminación. No puede haber un argumento, cuando el legislador hace una distinción, no puede haber argumentos que establezcan distinciones arbitrarias.
Y esto se vincula con la aparición que en algunas categorías, el sexo, la edad, la nacionalidad, etcétera, que son consideradas sospechosas, en consecuencia hay que probar que no se está realizando una distinción arbitraria en ese caso. Pero hoy en día se piensa en una visión más robusta de la igualdad, que significa que el principio de igualdad tiene que estar complementado con acciones, para que sea una auténtica igualdad, tiene que estar complementado por acciones afirmativas, acciones positivas del Estado, que le den preferencia a sectores marginados, tradicionalmente marginados, que pueden ser algunos de estas categorías sospechosas. En consecuencia, ojo que estas acciones positivas son discriminatorias, porque establecen a lo mejor distinciones que son discriminatorias. Pero esta discriminación inversa, se la llama, es para poder establecer un auténtico sentido igualitario. Y esto tiene que ver también con las cuestiones de acceso respecto de estos grupos que yo digo de una desventaja estructural. En el año 2008, en la conferencia, en la Cumbre Judicial Iberoamericana, se establecieron un conjunto de reglas que se llaman las reglas de Brasilia, que tienen en cuenta precisamente el acceso, son reglas del acceso a la justicia para los grupos vulnerables. Bueno, traen un conjunto de cuestiones que tienen que ver también, obviamente, con la asistencia jurídica, con la posibilidad también de acciones, la incorporación de acciones de clase, bueno, intérpretes, contenciones en el caso de las mujeres y los chicos, etcétera. Estas reglas, que nuestra Corte Suprema a través de una acordada las aceptó, bueno, son un marco en el cual cada uno de los estados tiene que tratar de buscar de qué manera puede poner en práctica respecto de la gente, las personas con vulnerabilidad. ¿Qué ha hecho el sistema interamericano con relación al acceso a la justicia? Bueno, por un lado, como es lógico, y esto se vincula con el tema de las violaciones masivas a los derechos humanos, cuando estas ocurrieron, obviamente, ahí no hay justicia. Lo que caracterizó también a las violaciones masivas a los derechos humanos en Latinoamérica que eran perpetradas por el Estado y no había tribunales que pudieran investigarlas. Ahí directamente hay una negativa absoluta al acceso a la justicia. Por eso la Corte Interamericana, en el primer precedente, que es en el de Velázquez Rodríguez en el año 1988, bueno, ya comenzó señalando que había una privación absoluta del acceso a la justicia. No había tribunal al cual acceder para remediarla, o mejor dicho, para buscar que investigara, como la Corte dice, que estableciera una investigación pronta, eficaz y una eventual condena a los responsables. Años más tarde, cuando se presentaron obstáculos de otra índole, que es la aparición de leyes de amnistía o indultos o prescripción, en el caso de Barrios Altos con Perú, la Corte Interamericana también dijo de que estas leyes que tendían a impedir el acceso a la justicia violaban la Convención, precisamente porque no permitían, establecían la impunidad y no permitían que se llegara a los tribunales, o que los tribunales juzgaran, mejor dicho. Ahora, el sistema interamericano, hay muchísimo sistema interamericano, me voy a concentrar en algunos puntos fundamentales. La Comisión y la Corte han entendido en materia de acceso a la justicia 4 aspectos que entiende centrales. Por un lado, la remoción de obstáculos, eso que estábamos hablando antes, que tiene que ver con los costos, con la asesoría jurídica, etc. Otro con las cuestiones de que se vincula el procedimiento administrativo, la aplicación de las reglas del debido proceso al procedimiento administrativo. Otro, obviamente, es el proceso judicial. Y por último, ¿cuáles pueden ser los mecanismos para una más eficiente tutela judicial efectiva? El primero, la remoción de obstáculos. Hay 2 opiniones consultivas de la Corte, la número 11 del 90 y la número 18, que es del 2006. En la primera, lo que la Corte se planteó
si en el caso de un indigente sin asistencia jurídica se le podía exigir el agotamiento de los recursos internos. Y la Corte dijo que no, que si no tenía un abogado que pudiera guiarlo y asesorarlo, etcétera, por razones de pobreza no podía hacerlo y que era responsabilidad de los estados subsanar esto. En el otro, que era el de los migrantes indocumentados, de igual manera, lo que se les decía a los migrantes que entablaban recursos no previstos legalmente y que no articulaban el adecuado, pero actuaban sin asesoramiento ninguno. La Corte también dijo que debían hacerlo de esa manera, que era responsabilidad de los estados el asesoramiento jurídico. En muchos casos después la Corte ha dicho que los estados son responsables de brindar un asesoramiento que tiene que ser adecuado y eficaz al litigante, cuando se trata de situaciones de pobreza o de grupos vulnerables. Los costos del proceso, que es otra barrera para poder llegar. Ahí el caso más emblemático de la Corte Interamericana es argentino, que es el famoso caso de Cantos. Cantos era un empresario santiagueño que, restablecida la democracia, inició una demanda de reparación, no quiero mentir, pero creo que eran 3.700 millones de dólares. Perdió el pleito en el año 96. Y la Corte le aplicó las costas y reguló honorarios. Bueno, las costas eran 150 millones de dólares. Fue a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, en un caso, creo que es del 2003, le hizo lugar diciendo que en los casos de imposibilidad establecer costas de esa naturaleza en función de la tasa o de regulación de honorarias era una obstrucción directa al acceso a la justicia. Y ordenó al Estado argentino, en el caso, que reviera la situación para que no se le impusieran a Cantos esa carga. Hay otro caso también de República Dominicana que se llama Gianni Bosico, en el cual, por la inscripción tardía de los nacimientos, cobraban un emolumento, una tasa abusiva o excesiva. Incluso luego no permitían la revisión administrativa. La Corte dijo que no se le podía obstar a la posibilidad de la inscripción de estos nacimientos, con esto que esto significaba una barrera al derecho de la gente de poder hacerlo. El segundo punto, las cuestiones administrativas. Esto es muy importante porque la tutela de los derechos generalmente pasa en sede administrativa. Ahí es donde pasan la mayoría de las cosas y donde se podrían remediar de mejor manera. En este sentido, la Corte Interamericana, en dos casos muy relevantes, uno es el de Ricardo Baena contra Paraguay y el otro es el de Brostein contra Perú, dijo que las garantías del debido proceso, todas las garantías judiciales, rigen en el procedimiento administrativo, de igual manera que en el judicial. Uno, el de Ricardo Baena, hay 270 trabajadores que hicieron una huelga y pensaron, o el gobierno entendió que esto era en adhesión a una zonada militar y de modo retroactivo dictó una ley que aplicó de modo retroactivo para echarlos e incluso les denegó todos los recursos, ¿no? Y en el caso de Brostein, Brostein era dueño de un canal de televisión en Perú y en el cual el gobierno le dijo que estaba haciendo propaganda contra el gobierno, hostil, etcétera, y de repente la Dirección de Inmigraciones, de la noche a la mañana, le dijo: mire, hemos revisado su ingreso y sus condiciones en el país y se le ha revocado la nacionalidad, sin audiencia, sin nada. Es decir, la Corte, en ambos casos, la Corte Interamericana dijo que esto obviamente violaba la Convención. Hay otro caso, no de la Corte, sino de la Comisión, que es de unos sacerdotes en México,
bueno, no me acuerdo bien el nombre, uno es Star Gottstein y el otro es el Ors, en el cual eran sacerdotes que estaban misionando, eran sacerdotes belgas, y el gobierno de México entendió que estaban haciendo actividades subversivas, y como Brostein, de repente, bueno, entendió de que estaban mal ingresados al país, el Departamento de Migraciones decidió expulsarlos, bueno, y los tipos se tuvieron que ir, fueron a la comisión y la comisión dijo que esto violaba la convención. ¿Por qué? Por una cosa muy clara, el derecho de audiencia del 8. Por eso la Corte ha dicho que en materia administrativa los presupuestos son, obviamente, el derecho de audiencia, ha establecido también el plazo razonable, la posibilidad, obviamente, de revisión judicial de todas las decisiones de los tribunales administrativos y por último, también de que las resoluciones administrativas sean fundadas. En materia de procedimiento judicial, lo paso por alto porque obviamente la Corte ha reforzado las garantías que todos conocemos. Y respecto de la cuestión del recurso judicial, o del derecho de cuál es la tutela judicial efectiva, el sistema interamericano ha dicho que los estados tienen que contemplar nuevos modos. Dicho de otra manera, que tienen que buscar cuál es la mejor manera de hallar tutela. Y en ese caso ha señalado que por supuesto que el amparo y el habeas corpus son remedios eficaces, ¿no? Y lo ha señalado, pero también las acciones colectivas. La Comisión Interamericana especialmente ha dicho de que la regulación adecuada de las acciones colectivas puede ser un instrumento muy eficaz para poder dar justicia al pedido de resguardo de los derechos económicos y sociales. Dos palabras respecto de nuestra Corte. Por supuesto hay muchísimos casos de la Corte, pero quiero centrarme en lo que la Corte ha hecho generalmente. La Corte ha abordado la cuestión del derecho a la jurisdicción a través de evitar una privación de justicia, generalmente por casos de competencia. El caso, bueno, muy famoso, que es el de Ganra de Blasov, que es un matrimonio rumano, en la cual, bueno, se casaron en Rumania, vinieron de la Argentina, el marido la dejó a la mujer, se fue y andaba por Europa. La mujer inicia una excepción y que empieza una demanda de divorcio que empieza a transitar por todos lados. Y finalmente decían, bueno, que Argentina no era competente, porque no podía notificarle al marido dónde estaba, etcétera, pero había algún bien en la Argentina. Y la Corte dijo que, bueno, que no había tribunal disponible, porque si quería entablar la demanda en Europa, también la podía ser denegada, etcétera, y bueno, y que tenía que evitar de todas maneras una privación de justicia. Bueno, y la Corte abrió el caso. Lo interesante que lo hizo con la cita del artículo 24, inciso séptimo del 1285, que va a ser usado muchas veces después por la Corte en casos de privación de justicia. En muchos casos la Corte lo ha hecho. En un caso acá de la provincia, un caso Cefima de la Corte de la provincia, en la cual en jurisdicción contenciosa de la Corte de la provincia, la Corte terminó diciendo de que faltaba una impugnación administrativa luego de todo el proceso. Y la Corte Suprema se lo dejó sin efecto, diciendo, bueno, que se estaba vulnerando la posibilidad de acceder para tener una justicia pronta. En el caso Morales, que es el de Catamarca, ¿se acuerdan de María Soledad? En el cual 3 veces se apeló un procesamiento con prisión preventiva y la Corte dijo que la repetición indefinida de recursos lo que traía era una dilación que en definitiva terminaba perjudicando la justicia. En otros casos la Corte, aún en amparos, en la cual la justicia federal dijo que no era competente, pero ya luego del trámite del proceso, el caso Arbonas, el caso Santos, la Corte dijo de que si lo hacía luego de la tramitación del proceso, esto significaba sin duda vulnerar la posibilidad de resolver el asunto en los tribunales, ¿no? La Corte también lo ha admitido también en los casos
de recursos in pauperis. Y como ustedes saben, la Corte ha sido también particularmente sensible, sobre todo en los últimos 15 años, en abrir alguna ventana respecto de reclamos colectivos, ¿no? Bueno, el caso Badaro, el caso Berbigi, que es muy importante, de la provincia de Buenos Aires, un habeas corpus colectivo por la situación de las cárceles de la provincia. El caso, bueno, es el ambiental, el caso prototipo, el caso Mendoza. Y por supuesto el caso Alavi respecto de que pueden encontrar tutela aquellas acciones que atiendan a intereses individuales homogéneos y que tengan un interés colectivo, ¿no? Lamentablemente, en el caso de las acciones colectivas, sigue faltando una ley que pueda regular adecuadamente las características de la clase, las características, etcétera, bueno, que permitan dar mayor certeza y certidumbre a este instrumento que es muy importante. Dos palabras respecto de algunas iniciativas. Y acá permítanme pasar un ligero aviso. En el programa de Justicia 2020 se han elaborado muchas iniciativas y muchas de ellas en ejecución en materia de acceso a la justicia. Y voy a mencionar algunas. Una es los CAJ. Los CAJ son los Centros de Acceso a la Justicia, que son oficinas interdisciplinarias. 90 en todo el país. Todas las provincias argentinas tienen CAJ. Y todas las ciudades capitales de provincia también. Y hay una enorme cantidad también dentro del conurbano. En estos CAJ hay médicos, hay psicólogos, hay abogados, hay mediadores, y de lo que se trata es una primera etapa de consultas, de asesoramiento y de derivación. Por supuesto, tutelando a las personas de menores recursos. Otro es el Centro de Asistencia a la Víctima, que ya se encuentra en ejecución y que es la reglamentación de la ley que ha sancionado el Congreso respecto de los derechos de la víctima. Y por último es los centros comunitarios de mediación. Como ustedes saben, la mediación, y esto ha sido también propiciado tanto en las reglas de Brasilia como en el sistema interamericano, es un elemento, un instrumento formidable para solucionar las cuestiones, ¿no? Que sale del litigio, sale de la controversia y puede empoderar a las partes en buscar a soluciones que puedan satisfacer los intereses de ambos. Hay 198 centros comunitarios de mediación en todo el país. Y aparte se ha firmado una red de asesoramiento jurídico gratuito con 51 colegios de abogados de todo el país, 13 universidades, 9 ONG, tratando de ser centros de derivación de los que los CAJ puedan derivar una vez que se realice la consulta. Bueno, para ir terminando, no cabe duda que en las sociedades contemporáneas y en las sociedades que están atravesadas también por la desigualdad, el acceso a la justicia representa un derecho fundamental. Y yo tengo para mí que el desafío que tenemos todos por delante en el futuro, bueno, es demostrar que los derechos constitucionales son en serio, que son reales. Y en este sentido yo creo que los abogados tenemos una gran responsabilidad, porque en definitiva los abogados somos los garantes del acceso a la justicia, somos el garante del debido proceso y también del disfrute de los derechos. Muchas gracias.